todo esto en mente, si me siguen igualmente, nos va a llevar este principio a Santiago 4. Versículo 13 nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que hermanos, igualmente cuando estemos haciendo planes, siempre tener en mente si el Señor quiere, ¿no? Que sean los planes, que lo que vayamos a hacer vaya de acuerdo a la palabra de Dios, y que pues, pidiéndole al Señor: Señor, si te plazca, permíteme hacer esto en tu nombre. Que igualmente si nosotros estamos haciendo planes sin consultar a Dios o sin tener a Dios en mente, pues deberíamos pensarlo 2 veces antes de hacerlo, hermano. Porque recuerde que Él está en todo lugar. Él ve nuestras intenciones, Él sabe lo que estamos haciendo. Y deberíamos asegurarnos de que todo lo que busquemos hacer le agrada al Señor. Y que cuando planificamos siempre contemos con Él y su apoyo. Y que sea de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es por eso que si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, mire, nosotros podemos vivir gozosos y tranquilos. ¿Por qué? Porque si estamos en el centro de su voluntad, nada nos pasará que sea fuera de su voluntad. Y con eso en mente, hermanos, si aún nos pasan situaciones o tragedias, ¿no? Pasemos por circunstancias horribles de vida, podemos recordar, hermanos, que el Señor, aún en medio de esas tragedias, Dios está con nosotros. Él nos va a dar el consuelo, nos va a dar la paz. O si algo nos fuese a pasar a nosotros y nosotros falleciéramos en esa tragedia, recuerde que, mira, aún así en la muerte Dios puede ser glorificado. Él tiene un plan y propósito en todo, aunque no siempre lo vamos a entender. Muchas veces no lo vamos a entender, no vamos a comprender todo, pero podemos confiar en Él. Porque Él es bueno, Él es soberano y Él es todopoderoso, hermano. Y es por eso que cuando deberíamos vivir diariamente así, ¿no? De que nosotros hacemos planes para agradar a Dios y servirle y cumplir su propósito, pero igualmente cualquier otro plan que no sea de eso, que siempre lo tengamos a Él presente, que queramos cumplir con su propósito y su voluntad y que le agrademos. Y como dice aquí, y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Que no dejemos de hacer lo que deberíamos de hacer, que continuemos sirviendo al Señor. Hermanos, que no solo, que bueno, o sea, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, oremos en nuestras casas, busquemos agradar al Señor a donde quiera que estemos, pero igualmente pues apoyemos a nuestra iglesia local. Ahí donde nosotros, Dios nos va a capacitar para crecer y sobre todo cumplir con el propósito para nosotros, para que ayudar a alcanzar a más personas para que le conozcamos. Como hace una semana atrás que hicimos el culto evangelístico, gloria a Dios, que Dios nos utilizó a todos nosotros y vimos un buen grupo de gente. Y hay que seguir buscando los hermanos, hay que seguir llevándole el mensaje, porque nuevamente en esta vida no hay esperanza. En esta vida, en este gobierno, en los gobiernos, en los políticos, no hay esperanza. Solo en Cristo hay esperanza. Y es por eso que necesitan saber que, mire, no importa cómo está la economía, cómo están las cosas a nuestro alrededor, si conocemos a Cristo y lo tenemos a Él en nuestro corazón, mire, tenemos todo. Y podemos confiar de que Él nos suplirá nuestras necesidades y que Él es bueno. Pero ¿cómo ellos van a saber si no le conocen, si no han escuchado? Y es por eso tan importante, hermanos, que nosotros busquemos vivir cada día como si fuera nuestro último y tener siempre en mente al Señor y buscar cumplir su propósito en nuestra vida, para que no, cuando lleguemos allá a su presencia, no lleguemos con las manos vacías, hermanos. Que imagínense cuán lamentable sería ver a nuestro Salvador, el que dio su todo por nosotros, y no tener nada que recompensarle, nada. Aún ni la corona ni la vamos a merecer, pero el hecho de que la podamos haber obtenido por haber servido a Él, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, es lo menos que podemos hacer, hermanos. Pero obviamente lo importante es que toda persona sea salva, ¿no? Pero nosotros como creyentes, como iglesia, que nos animemos de no llegar a ese día en el trono blanco, que no lleguemos con las manos vacías, hermanos, porque queremos agradecerle y recompensarle lo que Él tanto hizo por nosotros. Pero eso solo llegará a ser si nosotros aseguramos de que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestra casa, que la leamos diariamente, que busquemos aplicarla y vivirla, enseñarla, predicarla. Porque si nosotros ponemos a la palabra de Dios de un lado
nosotros nos vamos a desviar de lo que Dios quiere de nosotros y de su propósito para nosotros y no le vamos a agradar como se supone. La palabra es nuestro guía, por eso es clave que la leamos. La oración es nuestra manera de comunicarnos con Él, de que nosotros podemos orar, o sea, la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es como Dios nos habla a nosotros, pero la oración es para que nosotros hablemos con Él y tengamos una relación personal con Él, y ahí es donde podemos clamarle: Señor, úsame, utilízame, cumple tu propósito en mí. Asegúrate que yo no desperdicie ni un momento de mi vida, ya que nuevamente no sé cuánto tiempo tengo y te quiero agradar y glorificar. Pero eso solo puede darse si hacemos de la palabra es una prioridad, si hacemos de la oración una prioridad, y si igualmente, nuevamente, hacemos de la iglesia local nuestro lugar a donde podamos servir y hacer más para el Señor. Que Dios nos utilice para alcanzar a nuestra comunidad, al mundo entero. Nosotros no vamos a todos poder ser misioneros y ir a otros países, pero cuando ustedes dan su apoyo financiero, con su oración, mire, estamos cumpliendo. Dios nos está utilizando aún en el campo misionero, nosotros no pudiendo estar allá. Pero eso solo viene nuevamente siendo fiel y buscando servir al Señor y ser útil en sus manos cada día que Dios nos da, cada momento de vida que nos da, que buscamos agradarle y glorificarle a Él en todo. Pero esto solo podremos cumplir con su propósito, ¿verdad? Siéndole fiel cada día, hermanos. Que Dios nos dé esa sabiduría y nos utilice para su honra y su gloria. Y habiendo ahora entendido y visto y comprendido cuán frágil y la incertidumbre de la vida, ahora veremos de la importancia igualmente de tener y mantener cuentas claras con nuestro prójimo, que obviamente, como vemos los 10 mandamientos, es importante no solo tener una relación correcta con Dios, ¿verdad?, vertical, pero horizontal, que igualmente tengamos, que seamos y tengamos buenas relaciones con los que están a nuestro alrededor, para que no tengan nada en contra que decir de nosotros. Si me acompañan a Eclesiastés, capítulo 12. Aquí tendremos unos consejos de Salomón. Versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y muevan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades dio el predicador, todo es vanidad. En estos versículos está hablando Salomón poéticamente sobre la deterioración del cuerpo humano a través de la vida, que es una realidad de vida que todos vamos a estar pasando y vamos a estar sufriendo esos dolores, pero que en cada etapa de vida, igualmente cuando terminaremos viendo su pensamiento en los siguientes versículos, pero que lo que nos dice es que mire, la vida es sagrada, es valiosa, úsela, inviértala bien. Que no desperdiciemos ni un momento de nuestra vida. Que hay personas que siempre dicen: no, yo voy a aceptar al Señor más adelante, cuando sea grande, o en unos años, cuando ya cumpla tal y tal cosa. No, amigo, lo único que usted va a hacer si hace eso es desperdiciar ese tiempo y va a lamentar si algún día llegase a aceptar al Señor, porque es mejor conocerle lo antes posible. Es mejor conocerlo y tener nuestra vida lo antes posible para saber cuál es nuestro propósito que Él tiene para nosotros y servirle y tener ese gozo y paz y aliento que nada ni nadie más nos puede dar, ni nadie nos puede quitar, porque solo Él lo puede dar. Pero eso solo al conocerle y buscar cumplir con su propósito. Y ahora vemos esos consejos en versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.
Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que Salomón nos dice aquí que recuerde que en toda etapa de vida Dios va a estar presente, Él va a estar viendo lo que estamos haciendo, y sobre todo que si nosotros buscamos temer y guardar sus mandamientos, estaremos agradándole y cumpliendo su propósito. Y nuevamente, hermanos, que el propósito de ello es que para llevar la palabra a otras personas que no conocen, para que igualmente ellos puedan conocer de Dios y puedan servirle junto a nosotros. Que la vida es mucho más fácil, es mucho más gozosa conociendo al Señor y teniendo nuestra vida y teniendo esa esperanza que en este mundo no puede quitar ni dar, pero eso solo viene al conocer al Señor y servirle, hermanos. Y es por eso importante que todos los días tengamos eso en mente y busquemos llevar la palabra de Dios para que otras personas tengan el privilegio como nosotros hemos tenido. Y con eso es importante, hermanos, igualmente, como la vida es tan insegura, nosotros no sabemos qué va a estar cada día de por sí. Es importante igualmente que andemos bien con nuestro prójimo, hermanos, que tengamos buenas relaciones con nuestro prójimo, con toda la que está a nuestro alrededor, y no tengan nada en contra de nosotros, para que nuevamente brillemos para el Señor, que seamos luz y sal en la tierra, y así nuevamente poder atraer más gente hacia Él, para que Dios sea glorificado a través de la vida que vivimos para Él. Si me acompañan a 2 Corintios 5, veremos cómo Dios hace claro que a lo que nos ha llamado a nosotros, hermanos, que nos ha llamado a nosotros al ministerio de la reconciliación. Obviamente el pasaje es claro de que se trata de la reconciliación del hombre con Dios, pero igualmente podemos aplicarlo en que igualmente como seres humanos deberíamos tener buenas relaciones con los que están a nuestro alrededor, y si hay algo, si hay una relación en que le hemos fallado a alguien, pues que igualmente podemos reconciliarnos con ellos para no tener nada pendiente, ¿no? Y que andemos bien delante del Señor. 2 Corintios 5 y en el versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando vemos en el versículo 10 que habla de eso, de comparecer ante el trono de Cristo, o el tribunal de Cristo, eso nos debería ayudar a tener una clara meta a seguir,
Y es eso, hermano, saber que nuevamente esta tierra es temporera, somos peregrinos aquí. Lo que realmente estamos aquí en la tierra es simplemente sirviendo al Señor en lo que vamos a nuestra morada eterna, que es estar en su presencia para siempre, en la gloria, hermanos. Y es por eso que si vivimos diariamente teniendo en mente, no sabemos cuándo es nuestra fecha de expiración o cuándo Cristo ha de regresar, que cuán glorioso sería eso también, ¿no? Pero no sabemos no sabemos ninguna de esas dos cosas. Hay que servir, hay que usar cada día e invertirlo para la honra y gloria del Señor, como si fuera nuestro último, porque no sabemos cuándo nos tocará a nosotros o cuándo Él ha de regresar. Y teniendo eso en mente, si nosotros buscamos servirle y cumplir su propósito siempre, sabremos que, mire, Dios nos va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho, hermanos. Y sobre todo, Dios no nos va a recompensar por lo que hicimos, sino por el corazón con que hicimos las cosas que hicimos, hermano. Recuerde, usted puede engañarme a mí o al pastor o al hermano o a la hermana, pero usted no puede engañarle a Dios. Si usted está haciendo las cosas por vanagloria, por los aplausos, por amigo, hermano, puede que usted reciba el galardón aquí y es lo único que va a recibir. Pero si realmente queremos agradar a Dios, le vamos a servir de corazón porque le amamos, en agradecimiento por lo bueno que ha sido para con nosotros y queremos cumplir su propósito para nuestras vidas. Y si es así, pues nuevamente es algo que haremos diariamente porque le amamos. El amor de Él fue tanto que Él se entregó, Él entregó a su único hijo que vio una vida perfecta y se entregó por nosotros. ¿Cómo nosotros no poder entregar nuestra vida en agradecimiento a Él? Pero eso solo se puede hacer si lo hacemos diariamente, hermanos. Tener siempre ese enfoque de servir al Señor y asegurar que nuestra vida valga la pena o sea que nosotros seamos útiles en sus manos y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y Él aquí nos dice... y en el versículo 11 al 13 habla de la importancia de que nosotros entendamos que nuestro trabajo es persuadir a los hombres, que la gente entienda de su necesidad de Cristo, que vivir sin Él no debería ser opcional, es esencial por vida. No pudiera imaginar vivir con todo lo que vivimos, ¿no? Todas las cosas que vemos, la noticia, o sea, el mundo que vivimos hoy día y no tener esa aseguranza de que si nos pasa algo, mire, iremos al cielo, hermano. No tendremos nada que temer. Obviamente tampoco queremos morir y no deberíamos querer vivir y servir al Señor con la vida que nos da. Pero aún así, si nos fuese a pasar algo, deberíamos tener esa aseguranza. Mire, yo sé que a dónde voy. Yo voy a estar con mi Salvador, como estábamos cantando. Y si nosotros vivimos así nuevamente, diariamente le buscaremos servir de corazón, porque le amamos. Y es por eso que Pablo nos amonesta a los corintios y a nosotros que el amor de Cristo sobrelleve la tentación de olvidar cómo nuestra vida vieja murió con Cristo en la cruz. Por eso cuando dice en el versículo 14, dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la palabra constriñe significa una persona o cosa siendo la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad o obligar a una persona a actuar de una manera distinta. Una ilustración muy clara sería, nosotros que estamos casados, nosotros somos constreñidos por nuestro amor por nuestras esposas. Si no fuese por mi esposa, mi dieta sería muy diferente si no fuese por ella. Pero gracias a Dios, pues, Dios la puso en mi vida para alargar mis años, Dios mediante, ¿no? Y aunque me cuesta y es difícil, pero yo sé que es bueno, ¿no? Y así debería ser nuestro amor con el Señor, nuestro amor por Cristo nos constriñe a cambiar nuestra manera de vivir, a dejar los pecados, a dejar nuestra vida vieja, a dejar de hacer excusas por no servirle. Y mire, hermano, servirle porque le amamos, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Él dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Y que todos los días que Dios nos da de vida, cada año de vida, mire, que lo usemos para Él, que no desperdiciemos ni un momento, ya que no sabemos nuevamente cuándo ha de ser nuestro último momento de vida, o cuándo Él ha de regresar, cualquiera que venga primero. Y sobre todo, hermanos, que hoy día tenemos que entender que pues, el mundo solo va empeorando, va de mal en peor, como nos dice la palabra que así serían en los tiempos postreros. Eso no nos debería sorprender, hermanos. Nosotros tenemos claro lo que dice la palabra de Dios, pero es bueno recordar y ser animados a continuar sirviendo al Señor a pese a las consecuencias. Como si me acompaña nuevamente a Mateo, como ya leímos.
versículo 11, Mateo 6:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. E igualmente si me acompañan a Efesios 4:15. Que nos dice, si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en la versión en inglés, cuando en este versículo 15 lo que dice es, hablando la verdad en amor. Hermanos, es importante que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, aunque la gente no lo quiera escuchar, aunque no le agrade, aunque le sea chocante, porque la verdad es chocante, hermanos. Y obviamente el príncipe de este mundo lo va a seguir engañando a la gente para pensar que es mejor ir en contra de la verdad y en contra de Dios que ceder a Él y entregarle su vida. Y algo que puedo decir de la persona, de este Charlie Kirk, que fue asesinado hoy, es que pues él vivió estos principios, hermanos, de que él simplemente iba él era un muy fiel creyente de la apologética, que es eso de enseñar científicamente y argumento de pues, la existencia de Dios y que Dios es real y que servirle a Dios no es en vano, no es un mito, no es algo que creamos nosotros los seres humanos, sino que Dios es real y ha preservado su palabra y Él la demuestra que lo que Él dice se cumple. Y era algo que él hacía, él iba a las universidades y eso es lo que hacía, él tenía debates con la gente de argumentos de cualquier tipo de cosa. Él le daba la oportunidad a la gente a hacer su caso y decir si el aborto está bien o no, si cualquier cosa política o cualquier tema que se podía venir, él les daba la oportunidad para que hablar y entonces él le refutaba. Y él siempre les hablaba, les enseñaba, miren, los Estados Unidos y el mundo entero, la única esperanza es Cristo. Lo único que puede sanar, lo único que puede hacer que el ser humano cambie es Dios. Ningún político, ningún movimiento, ningún partido, ningún ser humano puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Y es algo que, igualmente algo que siempre hacía era eso, que él respetuosamente hablaba con la gente y escuchaba. Y que es algo que igualmente nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando estamos predicando y llevando la palabra de Dios, tenemos que ser pacientes. La gente nos van a maltratar, van a hablar mal de nosotros. Muchas veces no nos van a querer escuchar, pero le decimos, mire, amigo, yo estoy aquí hablándole porque le amo en Cristo, porque usted necesita saber esta verdad. Que Dios envió a su Hijo, murió por usted para que no se muriera en sus propios pecados. Pero usted tiene que tomar la decisión de aceptarle o no. Y hay que predicar toda la palabra de Dios, que igualmente es algo que siempre hacía, ¿no? Y que nosotros no simplemente, ¿verdad? Se ve, lo más que se ve hoy día es eso, de que se habla de la gracia de Dios y gloria a Dios por la gracia de Dios. Que no merecemos nada de lo que Dios nos haya dado y la salvación que Él ha hecho posible para toda la humanidad, no la merecemos tampoco. Pero igualmente Él es justo y Dios y Cristo siempre, mientras tanto estuvo aquí en la tierra y desde la eternidad y por la eternidad, Él siempre habló la verdad, hermanos. Él siempre se paró firme. Que igualmente la gente trata de pintar a Jesús, que no, Jesús era muy buena gente, él no era contra los LGBT, Él no era así, así. No, amigo, si usted lee la palabra de Dios, no, Él no apoya nada de eso. Y no dejaba de amar a nadie, pero decía la verdad. Siempre tuvo que hablar la verdad, y la verdad en amor. Para que vieran que nuevamente Dios es justo y Él es un Dios de gracia, pero igualmente Él es justo y Él tiene que cumplir con su palabra, ¿no? La razón por la cual, igualmente algo que me gusta enfatizar cuando estoy hablando con la gente de la salvación, ¿verdad? De la necesidad de aceptar al Señor y por qué eso nos envía al infierno. Dios envía al pecador al infierno, no porque quiere o por culpa de ellos, sino porque Él no puede permitir a nadie que en su presencia que no sea como Él. Y es por eso es necesaria la sangre de Cristo, para que cuando Él nos vea a nosotros, no nos vea a nosotros, vea la sangre de Cristo sobre nosotros. Porque si Dios permitiera a cualquier pecador, a todo pecador, a toda la humanidad, pues Dios no dejaría de ser 3 veces santo, se dañaría por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y es por eso que es necesario. Yo le digo a la gente, mire, yo quiero que entienda que Dios no le está enviando a usted al infierno. Obviamente usted ya está condenado al infierno de por sí, por su pecado, pero
ya Cristo ya pagó para que usted no se tuviera que morir en sus pecados. Hay esperanza en Cristo. La sangre de Él está disponible para ser aplicada a nuestra cuenta, pero cada ser humano tiene que tomar esa decisión por sí. Nadie más la puede tomar por ninguna otra persona. Y es por eso importante nuevamente, hermanos, de que pues busquemos vivir la palabra de Dios, aplicarla, enseñarla, predicarla y vivirla todo momento de vida. Y así cuando nuevamente, cuando lleguemos o que Cristo regrese o vayamos a nuestra morada, nuestro lugar eterno, no tengamos nada que lamentar, hermanos. Habremos dado nuestro mejor al Señor, habremos cumplido con su propósito para nuestras vidas y sobre todo, ojalá nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, todos puedan estar con nosotros en la gloria. Porque nuevamente no tienen que ir al infierno, sino que ellos habrán tomado esa decisión, mientras tanto que nosotros la hayamos llevado la palabra de Dios a ellos. Y yo quiero que simplemente nos enfoquemos en eso y igualmente nos evaluemos esta noche, hermanos. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual realmente? ¿Estamos alejados del Señor? Pues miren, podemos tomar este momento para venir ante el Señor y pedirle, Señor, ayúdame a regresar a ti. Perdóname por mis pecados, perdóname en lo que he fallado, perdóname por no cumplir con tu propósito, pero quiero servirte, quiero que me uses para toda tu gloria. Y que, Señor, cada día que me des, yo lo use para ti. Porque nuevamente el tiempo es valioso, el tiempo pasa rápido y es por eso importante que le demos cada momento a nuestro Señor. Y les dejo con este dicho que dice, la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Lo dicho por un André Malraux. Y ¿cuán profundo es eso, hermano? Es cierto. O sea, la muerte es una realidad de vida, es trágico, es triste, es fuerte, pero igualmente es útil en recordarnos nuevamente de eso. Cuán incierta la vida, cuán corta la vida y cuán valiosa es. Y cuán importante es que nosotros como cristianos cumplamos nuestro propósito, hermanos. Que sigamos llevando la palabra de Dios en verdad, llevando la palabra de Dios, la verdad en amor, que sigamos siendo de ejemplo, de testimonio, de luz a los que están a nuestro alrededor, y que si van a ir al infierno, no sea porque no escucharon, sino porque ellos decidieron. Pero que no puedan decir de nosotros, nunca supe que era cristiano, nunca me habló a mí del Señor, no supe, él actuaba como los demás. Que no se diga eso de nosotros, hermanos. Que por lo menos digan, si decidieron ir al infierno, habrá sido porque ellos lo decidieron. No porque lo escucharon, no porque nosotros no vivimos la vida que Cristo quiere que vivamos y porque nosotros no habremos cumplido el propósito que Él tenía para nosotros. Señor Padre Santo, de gracias nuevamente, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, de gracias por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos, Señor, que no importa lo que nos pase aquí en la tierra, algún día estaremos en tu presencia contigo por toda la eternidad, con cuerpos glorificados. Y sobre todo que estaremos contigo, Señor. Cuán maravilloso ha de ser ese momento y glorioso ha de ser eso. Ayúdanos, Señor, a vivir enfocados diariamente, buscando cumplir con tu propósito, Señor. Cada momento, cada día de vida que nos das, que lo invertamos para ti. Y así en todo y por todo tu nombre pueda ser glorificado, Señor. E igualmente te pido, Padre, que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, que igualmente obre en su corazón, le convenza de su necesidad de ti, Señor. Que puedan entender que la salvación ya está disponible. Solo hay que humillarse, pedirte a ti perdón por nuestros pecados. Pedir que tú entres en nuestras vidas, que nos humillemos delante de ti, te aceptemos a ti y que si lo hacemos de manera sincera, Señor, la palabra nos dice que el Espíritu Santo entrará a nosotros y de ahí en adelante seremos una nueva criatura en Cristo, como leímos en 2 Corintios 5. Ayúdanos, Señor, a vivir eso diariamente, a cumplir con tu propósito para nuestras vidas y así en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y te pedimos ahora que igualmente nos lleves conmigo a nuestros hogares y así en todo y por todo tú seas glorificado. Y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.